a sus órdenes. Bien, Guido, usted conoce obviamente esta determinación que ha mencionado el gobierno, pero esto es importante, esta suspensión. No se ha mencionado que se dejaba el contrato, sino simplemente tal vez se suspendía, ¿no? Esta situación. ¿Qué nos da a pensar, por favor, en su criterio? Esta es una situación un poquito compleja para nuestro país, sobre todo con esto de la crisis de los combustibles. Bueno, es el resultado de muchos años de intervención en un mercado que debería ser libre y debería estar a cargo de empresas que quieren hacer operaciones en Bolivia. Bueno, hace muchísimos años que el precio de la gasolina y el diésel es un precio fijado por fines políticos, por un gobierno y por otros gobiernos. Eso ha generado un gran hueco fiscal, y eso ha generado también, además de un gran hueco fiscal que no se lo puede financiar, una crisis en balanza de pagos que ha repercutido en escasez de dólares y una serie de efectos colaterales que todos conocemos, como por ejemplo que muchas veces hemos tenido que comprar gasolina haciendo filas inmensas, o no hemos podido encontrar un medicamento que necesitábamos con urgencia. Entonces, más que hablar que lo vamos a hacer de la decisión que ha tomado el gobierno, es importante recalcar y dejar bien claro que el origen de este y todos los problemas está en las acciones de un Estado interventor que interviene en absolutamente todo. Interviene en la vida de las personas, interviene en las decisiones de las personas, interviene en los mercados, interviene en el bienestar del individuo. En cuanto a estas empresas, bueno, hemos sido testigos de un gran daño que se ha cometido a los usuarios y a los propietarios de vehículos, gasolina contaminada que prácticamente ha destrozado los motores, y mucha gente ya no puede utilizar su carro para moverse de un lado a otro. Este es un atentado contra las libertades del individuo. Ahora, encontrar culpables pues es un poco difícil, ¿no? Pero sí se puede. ¿Son culpables estas empresas? Bueno, estas empresas operan a nivel internacional, son traders internacionales con sede en Suiza. No solamente venden petróleo, diésel y gasolina y otros commodities a Bolivia, venden a muchos otros países. Hay varias denuncias que han sido parte de situaciones complicadas de corrupción, como el Lava Jato en el Brasil. Ahora el Estado boliviano, el gobierno de Bolivia, ha decidido pausar, como usted lo ha dicho, los contratos de compra o de importación de diésel y de gasolina, pero el daño ya está hecho. Se pretende abrir el mercado a empresas privadas, pero igual es el Estado el que sigue como dando la licencia o dando el permiso, dando la luz verde para que entren empresas a operar. El Estado no debería existir en esa situación. Debería ser un mercado en el que las empresas, cualquiera sea esta y donde esté, libremente decida hacer negocio con los bolivianos, y aquella empresa que ofrece un producto de menor calidad o contaminado, pues se va a fregar, porque nadie va a comprar esa gasolina contaminada o ese medicamento que no es efectivo, o ese carro que se daña al día siguiente, o cualquier televisor que no sea garantizado, o celular o computadora. Esa es la grandeza que tiene el mercado y la libertad sin coerción del Estado, que el individuo es el que elige a quién va a comprar, así como cuando vamos a un restaurante y elegimos
si vamos a ir a Burger King o a Pollos Copacabana o a Pollos Cochabamba o a Elis o a cualquier restaurante como el Alexander, es el individuo el que decide qué restaurante es el de su preferencia, y aquel que le ofrece un plato de comida pues adulterado o un servicio deficiente ya no goza del privilegio del cliente. Es lo mismo. ¿Quién es el culpable de todo esto? Es el Estado. Y eso hay que dejarlo claro. El Estado en su concepto de interventor, de intervenir en la vida de las personas, en la vida de las empresas, en la vida de las instituciones, en los mercados, y generando este caos que estamos viviendo, que es el desenlace de algo que ya ha empezado hace muchísimos años atrás, que se ha acrecentado durante los nefastos gobiernos del movimiento al socialismo, donde la participación del Estado ha sido máxime, el abuso del Estado, el abuso del poder del Estado y de las mafias que se organizan para tomar el poder del Estado ha sido extremo, ¿no? Por eso Ahora, no quiere decir que el Estado ha desaparecido, sigue ahí. así es. Y bueno, como usted dice, Guido, estos traders como Vitol y Trafigura, pues no les debe afectar mucho, ¿no? La suspensión, digamos, de estos contratos con nuestro país, siendo transnacionales, tal vez las tres más importantes del mundo. Entonces mucho tal vez no les afecte, seguramente. Pero este tema, por favor, Guido, se está complejizando cada día más por varios aspectos, ¿no? O sea, a nivel de lo que conocemos en materia de información, de lo que sale también la misma información del Estado. El gobierno, las autoridades también del sector hidrocarburífero, del sector económico de nuestro país, mencionan, ¿no?, elementos como traición, mencionan elementos como complot, ¿no?, de personas que estarían inmersas. Una de ellas obviamente también señalan las acciones de lo que fue las acciones dentro de la estatal YPFB, como al hijo mayor del señor Luis Arce, Marcelo Arce Mosqueira. Entonces, si se conoce todos estos elementos, se va escuchando como ciudadano solamente la mención de estos elementos, ¿no? Que fue de tal manera, fueron tales las acciones, pero no se da un tema más específico de decir tales personas son los responsables. Evidentemente debe ser muy difícil, pero si ya se conoce de dónde procede toda esta figura de la mala calidad de la gasolina, si fue sabotaje o no, se debe conocer obviamente dónde se origina. Entonces, hay esta situación que no se da una claridad tal vez específica, y decir tales personas, tal empresa o tal situación son los directos culpables de esta especie de sabotaje que está sufriendo el gobierno, que así lo ha mencionado, pero no menciona específicamente. ¿Usted ha considerado a qué se debe todo esto? Es decir, retrasar, decir vamos a anunciar, pero no se anuncia, lo vamos a mencionar, pero no se menciona. Sí, es algo que se lo menciona como de manera general, abstracta, pero no hay claramente personas con nombre y apellido que se estén identificando como los autores de este atraco. Pero no es solamente en el caso de yacimientos, es en el caso de EMAPA, en el caso de la gestora, en el caso de las municipalidades. Si uno empieza a hurgar este tipo de comportamientos abusivos, este tipo de acciones delictivas de grupos organizados, es un común denominador en todos aquellos que se organizan para tomar el poder del Estado. Entonces, si uno se pregunta cuál es la intención del político, de los partidos políticos, de los grupos organizados, de tomar el gobierno, de tomar el poder, es para ejercer el poder y replicar el poder como lo quería hacer Evo Morales,
Entonces, para eso es necesario que los círculos de corruptos cada vez sean más grandes, más extensos y más nocivos. Al final, resulta que la corrupción es tan grande, el abuso es tan tremendo que acaban suicidándose a sí mismos, porque eso es lo que ha pasado con este esquema estatista. Ha sido tan grande la corrupción y ha ido creciendo a tasas tan elevadas que al final ha sido el mismo monstruo que ha comido al monstruo. Entonces, para ser ya preciso y responder la pregunta, es muy importante que se desarticulen todos los circuitos del poder dentro del mismo Estado. Entonces, mientras esos circuitos de poder sigan teniendo algún tipo de participación en el Estado, va a ser difícil descubrir la verdad y juzgar, aunque uno nunca sabe qué implica juzgar, a los que han actuado de una manera tan deshonesta, tan abusiva, tan criminal. Es algo que nos llama la atención, es algo que nos entristece demasiado, porque son personas que entran con un modus operandi, así como los ladrones, como los asesinos, para saquear al Estado, ¿no? Y eso es un comportamiento, es un modus operandi que ha sucedido en yacimientos, pero si uno hace algo más de investigación, es un común denominador en todas las instituciones del Estado. Si hablamos de las gobernaciones, vamos a encontrar lo mismo. En los municipios vamos a encontrar lo mismo. Si investigamos la policía, una cosa tremenda, cómo se organizan grupos, consorcios, diríamos terroristas para asaltar al ciudadano. En el ejército, en los militares lo mismo. En todas las instituciones públicas hay algo parecido y la pregunta es, bueno, ya descubrimos qué ha pasado en yacimientos, pero en los otros lugares, ¿qué? Uh-huh. Así es. Y bueno, según su análisis, Guido, la solución obviamente tiene que ser, como usted menciona, ¿no? Ya señalar a los directos responsables, ¿no? Y de toda esta situación en el caso del combustible, como el gobierno decía, ¿no? Después de descubrir que hay una red de contrabando, ¿no? Que adulteraba el combustible. Pero tal vez la solución sería una desestructuración, no sé si el término puede coincidir, ¿no? Para establecer, digamos, nuevos rumbos de la estatal más grande que tenemos en el país, como es la estatal YPFB y la ANH, para tal vez como primera instancia dar soluciones a esta problemática del combustible y posteriormente, como usted dice, ¿no? Ingresar a otras entidades del Estado como EMAPA, ¿no? La gestora, para ir viendo, ¿no? Y sacando, ¿no? Todo lo que está mal dentro de lo que va a ser la nueva función del gobierno actual y para que obviamente 20 años seguramente del movimiento al socialismo ya queden en la historia. Pero ¿esto podrá ser posible según su análisis? No va a ser posible porque todavía no estamos educados lo suficiente como para entender que la economía y la riqueza no la genera el Estado, sino la generan los individuos, las personas. Y hay un escritor muy reconocido que ha fallecido, pero es el líder del anarcocapitalismo, su nombre era Murray Rothbard. Él escribe un libro que se llama Poder y Mercado. Él identifica el poder como el poder de la coerción que ejerce el Estado para someter a los individuos. Y eso es lo que hace el Estado siempre. A través de los impuestos te quita tu patrimonio. O sea, ¿qué derecho tiene un Estado, que en realidad no sabemos qué es y qué hace,
para quitar los ingresos que tú generas vendiendo salteñas, por ejemplo, o ofreciendo cursos como en Facilito, que yo los hago, o tertulias para una nueva economía. ¿Qué derecho tiene el Estado para quitarme recursos a mí, que yo los genero con mi creatividad, con mi esfuerzo, con mi inversión y tomando riesgos? Es algo que es difícil de entender. En realidad el Estado es un ladrón, pero es un ladrón que te roba todo el tiempo y todos los días. No es un ladrón que en la noche te encuentra en la oscuridad y te da un golpe en la cabeza y te quita la billetera, porque ese ladrón te hace daño una sola vez, pero este ladrón infame te hace daño todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años. Entonces, desde esa perspectiva, pienso que es muy necesario generar fuerzas que se llaman la batalla cultural para destrozar el Estado dentro de sí mismo. Es decir, lo que está haciendo Milei, o lo que pretendía hacer Milei, que es destrozar el Estado por dentro, no por fuera, porque por fuera es difícil. Y eso no lo va a hacer el actual gobierno. Es un gobierno que siempre habla del Estado, de la patria, de conceptos abstractos que en realidad no dan valor al individuo. Lo que debería hacer el gobierno es dar el poder al individuo para que el individuo genere respuestas a sus problemas con su creatividad y no solamente respuestas a sí mismo, sino respuestas a los demás. Entonces, hablando de yacimientos, pues lo que debería hacerse es poner una bomba a yacimientos, entre comillas, ¿no? En realidad debería venderse yacimientos para que sean capitales privados. Ojalá que alguien quiera comprar yacimientos. No sabemos cuál será su situación patrimonial, cuál será la situación de sus activos, seguramente muy depreciados y deteriorados, etcétera. Cuál será el nivel de su tecnología. No sé si habrá alguien que quisiera comprar yacimientos para invertir en exploración de gas y de hidrocarburos en Bolivia y en otros países, tal vez. Entonces, desde mi punto de vista, desestructurar, como usted lo menciona, significaría pues vender yacimientos y dejar que sean capitales privados que operen en nuestro país bajo ciertas condiciones, ¿no? Bajo el respeto al medio ambiente, bajo el respeto a la vida, bajo el respeto a la propiedad de otros y bajo el respeto de cero agresión. No podemos permitir que vengan poderes empresariales para someternos. Sería como tener otro estado criminal y eso sería también tremendo. Entonces, si las leyes, las normas son claras, hay ese respeto, hay la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad privada, la protección a la propiedad privada, el respeto a las actividades de los demás, entonces pienso que lo mejor sería abrir el mercado para que sean capitales de afuera o internos los que tomen el riesgo de invertir en exploración. Bueno, en este momento no hay prácticamente gas, entonces lo que necesitamos es descubrir, porque una cosa son los recursos y otra son las reservas. Posible que tengamos recursos naturales, gas, pero están bajo la tierra. Bajo la tierra no sirven de nada. Exacto. Bueno, Guido, una situación va a ser compleja, ¿no?, para la determinación del Estado, pero esto de la crisis de los combustibles, como lo hemos denominado en los medios de comunicación, va a traer todavía muchas situaciones, ¿no?, que no va a ser tan sencillo de solucionar. Y bueno, y seguramente una vez que se descubra o que se mencione esta red de corrupción, ¿no?, esperemos que mejore también la calidad de los combustibles, ¿no? Y ya no, esto de esperemos que mejore es, digamos, no es una solución, porque si hablamos con por lo menos la dirigencia del transporte público, ellos dicen que cada vez está mucho
mucho peor, ¿no?, la situación de sus vehículos, sobre todo de los motores de los vehículos. En todo caso, el gobierno, como ha mencionado, va a resarcir estos daños. Sin embargo, ellos no están tan satisfechos porque de todas maneras el vehículo de cualquier ciudadano en el país está siendo ya dañado por este tema de los combustibles. O como alguno decía, ¿no?, ya tenemos miedo, realmente miedo de echar gasolina a los vehículos porque no sabemos cuál será la situación que nos genere. Entonces es un elemento bastante complejo para el gobierno. Finalmente, Guido, en este caso, el gobierno tendría un tiempo límite, digamos, para solucionar esta situación, o tal vez a raíz de esta situación podemos ver también algunas situaciones de descontento social, ¿no?, que podría desestabilizar en algún momento su gobierno, el gobierno del señor Paz. Ha sido un golpe realmente fuerte a la humanidad del gobierno, porque esta situación ha dañado los bolsillos de las personas, de los hombres y mujeres que trabajan. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, que tiene 80 años, su vehículo ya no puede encender, entonces está ahí parado, no lo puede usar. Es una persona que necesita movilizarse de un lado a otro para ir al mercado, etc. Y recién le han dado cita al mecánico para el 27 de abril, es decir, casi de aquí a un mes, o bueno, de a 3 semanas. Entonces, como el caso de mi mamá, hay miles de personas que han sido afectadas y pues eso duele, ¿no? Eso duele. Como usted dice, esperemos, pero ya hay mucha desconfianza, el daño ya está hecho y va a ser muy duro salir de esta situación, ¿no? Entonces se ha desprestigiado el gobierno. Pero pues tienen que entender que el rol más importante es eliminar ese estado tranca y no están haciendo lo suficiente. La verdad que hay mucho anuncio, hay mucho show, hay mucha publicación en redes sociales, pero destrozar el estado tranca no solamente es destrozar o facilitar o eliminar trámites burocráticos. Destrozar, eliminar el estado tranca significa reducir al estado a la mínima expresión. Y la mínima expresión tal vez sería mantener el estado como con instituciones que protejan la propiedad privada, den seguridad jurídica, protejan la vida de las personas y eviten invasiones de fuerzas extranjeras, ¿no? Nada más. No se está haciendo mucho al respecto, o casi nada al respecto. Entonces, no sé, tengo mis dudas, la verdad. Bien, muchísimas gracias, Guido, por todos estos detalles que nos ha brindado, ¿no? Esperemos realmente que se tomen en cuenta todas las opiniones, críticas que se tiene dentro de todos los aspectos de nuestro país, porque obviamente medios de comunicación como el nuestro también queremos ahondar estos temas y que desde luego con personas como usted, expertos en las áreas económicas, nos dan luces, nos dan obviamente parámetros que son muy importantes. Le agradecemos mucho, Guido, y bueno, estaremos con usted una próxima oportunidad hablando de este y otros temas en el ámbito económico. Muchas gracias por el espacio y saludos al medio. Muchísimas gracias. Muy bien, así hemos conversado con el analista económico Guido Capra hablando de este tema que es importante, la crisis de los combustibles, que realmente está trayendo mucha complicación a los bolivianos. Nos vamos a una pausa y enseguida retornamos.